Clases de milonga para parejas número 15. Y hoy veremos un giro con musicalidad que hace varios años me enseñó un gran bailarín de milonga que fue conocido como el Flaco Dani. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te traigo un giro que tiene la particularidad de que el conductor marca los tiempos simples mientras en determinado momento el seguidor marca un tiempo doble o contratiempo. Un modo de ver que aunque los dos pudiéramos compartir el mismo ritmo, también podemos jugar con él de manera individual, para decirlo de algún modo. Pero antes de empezar, quiero contarte que el Flaco Dani fue uno de los bailarines más reconocidos en el género milonga y cuyos videos podés encontrar en esta plataforma. Solía tener una forma ágil de interpretar el ritmo y enseñaba con generosidad. Quizás en algún momento lo puedas ver y aprendas de su forma de bailar. Pero para seguir avanzando con esta clase, te quiero recordar primero que si los subtítulos no te dejaran ver los movimientos, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o tocando la doble C en la parte superior derecha de tu teléfono móvil. Y segundo, si quisieras ver los ejercicios de milonga, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que en esta clase comenzaremos por ver un giro muy sencillo y musical, paso a paso, para que gradualmente alcances el objetivo. Se tratará de una marcación de tiempos simples por parte del conductor y de un tiempo doble en una parte del giro por parte del seguidor. Ahora, si querés compartir alguna información, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. De modo que hoy veremos este giro que denomino Flaco Dani para honrar a uno de mis maestros de milonga. Así que hecha ya la introducción, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y comencemos. Base de giro. En esta primera parte veremos, como de costumbre, la base del movimiento con el que estudiaremos. Se tratará de un medio giro a la derecha del rol seguidor al que el conductor y seguidor marcarán los tiempos simples. Entremos a la clase. Tomado de los brazos, paso al costado para ambos miembros de la pareja y comencemos el giro, de modo que el conductor lleve su pierna derecha hacia la posición 3, es decir, por el lado abierto de la pareja, cada vez que el seguidor cruza atrás. Luego resolvemos 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo con más detalle. Mientras el seguidor realiza el giro tradicional, el conductor continúa el movimiento a través de un pivot con ambos pies. Luego ubica el peso sobre el pie derecho y resuelve como hemos visto. Conductor. En posición de abrazo, paso al costado y rotación de torso hacia la izquierda para indicar el comienzo del giro, mientras pisa con pie derecho por el lado abierto de la pareja. Luego, pivot sobre ambos metatarsos y nuevamente pie derecho adelante para marcar la posición. Para terminar, resolvemos con 6, 7 y 8.
Veámoslo desde otro ángulo. Siempre en posición de abrazo, notemos que el conductor pivota sobre ambos pies, transfiriendo el peso hacia el pie izquierdo para avanzar con pie derecho. Y una vez apoyado este, repite el giro. Para terminar, la resolución que ya hemos visto. Rol seguidor. Siguiendo la indicación del conductor, giremos con paso al costado, cruce atrás, paso al costado y cruce adelante, sin perder el frente con este ni la distancia. Practiquemos sin palabras con la música de El Cachivache. Giro flaco Dani. Habiendo dominado el medio giro, en esta última parte veremos cómo el conductor marca sus propios tiempos con el pie derecho en diferentes posiciones, mientras le indica al rol seguidor un giro completo con tiempos y contratiempos. Entremos a la clase. Habiendo dominado el seguidor la base del giro y entendiendo el conductor la disposición de la pierna libre, repitamos el siguiente esquema. Pie derecho del conductor adelante y cruce atrás del seguidor o posición 3 en giro. Contratiempo del seguidor, más cruce adelante con pie derecho y cruce atrás del conductor con pierna derecha y apertura para ambos miembros de la pareja. De modo que mientras el seguidor gira alrededor, el conductor repite pie derecho adelante, pierna derecha atrás y pie derecho al costado o apertura. Adelante, atrás, costado. Luego, resolución común o caminada. Veámoslo en detalle. Para el conductor, adelante, atrás, costado. Para el seguidor, cruce atrás, apertura y cruce adelante. Rol conductor. Tras el paso al costado, repitamos nuestras 3 posiciones: adelante, atrás y costado. Adelante, atrás, costado. Y pivotemos sobre el pie izquierdo sin perder nuestro frente con el seguidor. Siempre adelante, atrás y costado. Y resolvemos como ya hemos visto. Rol seguidor. A diferencia del giro anterior en el que seguíamos tiempos simples, en este caso, tras el cruce atrás, realizaremos un doble tiempo para llegar junto al conductor. Contratiempo, tiempo. Contratiempo, tiempo, tiempo. Veámoslo sin palabras y con música de El Cachivache.
participaste en esta clase, tuviste la oportunidad de aprender no solo un movimiento, sino de indicar un movimiento con cambio rítmico, una particularidad que nos presenta el género para que podamos desarrollar la creatividad y divertirnos. Pero desde otro punto de vista, me permití compartir esta información como un homenaje a ese gran bailarín y maestro que fue el Flaco Dani. Y te quiero compartir un dato más, pero antes, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Para que este giro pueda realizarse con fluidez, es importante que tanto quien asume el rol conductor como quien asume el rol seguidor mantengan el movimiento en el lugar sin desplazamiento y en consonancia con la música, porque girar a lo loco, más allá de marear y marearse, solo es de locos y no de bailarines. Nos vemos en la próxima clase de Milonga. Hasta pronto.